empezamos con un tema que… ahora saldrá en un momento. Empezamos con un tema que se mencionó ayer en varias ocasiones, que es… nadie lo sabe. Son medidas provisionales y… ¿Perdón? Bifurcación. Vale, seguimos con bifurcación. No sé qué más tenía que decir de la bifurcación. Vale. Bifurcación del procedimiento es una palabra extraña que utilizamos para indicar que se separa el procedimiento en diferentes fases. La bifurcación normalmente es en dos fases. Entonces sería una primera fase en la que el tribunal analizaría su competencia, su jurisdicción, y luego entonces todos los temas de fondo se dejarían aparte. Entonces se bifurca el procedimiento cuando se cree que va a haber una ganancia a nivel de reducción de costes y se va a centrar la discusión en unos temas que si el tribunal finalmente decide que no tiene jurisdicción, no es necesario que se entre a todo el fondo del asunto. Y, por ejemplo, las partes no tendrían que presentar informes de daños, no se tendría que hacer toda la testifical de temas ya más relacionados con la responsabilidad, con los hechos. Entonces, si, por ejemplo, las objeciones a la jurisdicción están muy vinculadas con el fondo del asunto, generalmente no genera ningún beneficio separarlo. Sin embargo, si es un tema que realmente no tiene nada que ver con el fondo de la disputa, como puede ser incluso la nacionalidad del inversor o si se cumplieron los requisitos jurisdiccionales que establece el tratado, por ejemplo, las objeciones preliminares de una discusión legal respecto a la jurisdicción del tribunal que no requiere entrar al fondo de los hechos. En esos casos el tribunal normalmente decide bifurcar porque no vale la pena entrar a que las partes inviertan el costo y el tiempo de discutir esos temas sin antes decidir estas cuestiones preliminares. Sí. Y a veces hay incluso trifurcación del procedimiento donde el tribunal, y nuevamente esto depende del caso, la complejidad del caso es la que determina procesalmente la necesidad de que exista o no bifurcación o trifurcación del procedimiento, donde a veces se establece que va a existir una etapa jurisdiccional, una etapa de fondo e incluso una tercera que se va a referir a la cuantificación de los daños. Sí. Una vez que se ha establecido la responsabilidad sí. o no. Hay casos en los que se ve que el tribunal se da cuenta de que las partes han presentado unos informes de daños completamente desconectados el uno del otro y entonces deciden que, vamos a decidir primero si realmente hay responsabilidad, si el Estado realmente ha incumplido alguna obligación, lo vamos a decidir y vamos a darle parámetros a las partes sobre cómo vamos a cuantificar los daños dependiendo del incumplimiento que encontremos. Entonces, también vemos esas situaciones en las que se trifurca. Y ahora, con todo el lío de Achmea, que también se mencionó ayer bastante, estamos viendo muchos casos en los que tribunales, en procedimientos que ya están en curso, deciden sacar el tema de Achmea, decidir el tema de Achmea, porque si efectivamente deciden que no tienen jurisdicción porque conforme a la sentencia de la Corte Europea no es válido el consentimiento, pues se acaba ahí. Y entonces no vamos a seguir con el resto y sacamos esto antes. Y el tema de Achmea evidentemente no tiene ninguna conexión con el fondo y es muy fácil tratarlo por separado. O sea que esa es la bifurcación. Entonces realmente la enmienda que se plantea es intentar incentivar o obligar a las partes a que si se va a solicitar la bifurcación que se haga cuanto antes para que no nos veamos en una situación en la que ya se han incurrido muchísimos costes y ahora dividimos. Pues no tiene mucho sentido. O sea, la idea de la bifurcación es realmente conseguir la máxima eficiencia posible en el procedimiento. Vale. Y entonces ahora ya pasamos a las medidas provisionales. Las medidas provisionales en el sistema CIADI
son algo curiosas. Ayer se mencionó la máxima peculiaridad al respecto, y es que son recomendaciones, no son órdenes. Es cierto que los tribunales han decidido en diferentes ocasiones que que da un poco igual el hecho de que sea una recomendación o que sea una orden, no debería tener una consecuencia en si es acatada o no. O sea, el hecho es que independientemente de que sea una recomendación o sea una orden, la parte a la que le afecta debería cumplirla. Como las medidas provisionales en cualquier procedimiento doméstico son solicitadas por una parte o pueden ser recomendadas de oficio. A día de hoy el reglamento realmente no da mucha información sobre las medidas provisionales, más allá de que se pueden recomendar medidas provisionales. Y entonces se ha desarrollado una práctica a través de los laudos de los tribunales, y en el reglamento lo que intentamos es un poco reflejar en las enmiendas, lo que intentamos un poco reflejar esta práctica. Entonces, por un lado, se aclara que pueden ser tanto respecto de un derecho sustantivo como de un derecho procesal. También se lista o se incluye una lista de posibles medidas que se pueden otorgar, que no es exhaustiva, pero por lo menos da una indicación del tipo de medidas que podría conceder el tribunal o que puede solicitar una parte. Se aclara el estándar, se pone ya que tiene que ser, que la medida provisional debe ser urgente y necesaria, que es un tema que todas las decisiones han decidido conforme a este estándar, pero claramente se aclara. La enmienda que proponemos es básicamente en línea con lo que ya aparece en el reglamento de la NUCMI, o sea que tampoco es nada muy diferente, y siguen siendo recomendaciones. Y si quieres añadir algo más. La práctica, nuevamente, como dijo Jara, las reglas actuales arbitrales no establecen el contenido o de qué se trata una medida provisional por un tribunal CIADI. En la enmienda lo que estamos nuevamente reflejando es lo que ya los tribunales durante todos estos años han elaborado y una doctrina ya existente sobre cuál es el contenido de una medida provisional. Se tiene que tratar de una resolución procesal para prevenir un daño a una de las partes del procedimiento o un menoscabo al proceso arbitral. No prejuzgan la decisión final del caso, y, como decía bien Jara, la idea es que tienen que buscar el preservar un derecho, sea sustantivo o procesal, de las partes durante el procedimiento, antes de que se emita el laudo final. Ejemplos de ellos es cuando existe un daño inminente, por ejemplo, para la destrucción de prueba, por ejemplo, por parte de un Estado, que sea indispensable para la decisión del caso. Protección de testigos. Hay una infinidad de casos particulares en los que las medidas provisionales han sido indispensables, sobre todo para la defensa debida procesal de las partes de la demandante usualmente. Pero básicamente lo que estamos es reflejando las decisiones que han habido hasta el día de hoy en ese sentido. Y ahora el siguiente tema del que vamos a hablar va a ser la garantía por costos. Sí, por supuesto, perdón. Normalmente cuando una jurisdicción decreta medidas provisionales, aquí una sola, simplemente una recomendación. Es solo una recomendación. O sea, las partes la aceptan o no la aceptan. Creo que citando a Álvaro ayer, dijo que se toma atenta nota de la recomendación. Tenemos aquí miembros en el público, estoy seguro que pueden decir más cosas al respecto, pero sí, es una recomendación. Creo que la idea es que el tribunal puede tomar nota, puede tomar una inferencia de la conducta de la parte que decida no cumplir la recomendación, entonces estará reflejado de alguna manera en el laudo.
pero no hay, Sí, no hay y más castigo que ese. Y el otro tema es que la presunción es que las partes vienen al arbitraje voluntariamente y se someten a todas las reglas del arbitraje, incluida la posibilidad de un tribunal de hacer recomendaciones sobre medidas provisionales. Y lo mismo pasa con el laudo. Nosotros no tenemos una policía internacional que anda persiguiendo a los estados para el cumplimiento de los laudos arbitrales CIADE, sino que hay una presunción del cumplimiento de un convenio internacional donde los estados se han comprometido a cumplir sus obligaciones internacionales, entre ellas cumplir con una recomendación para preservar los derechos de las partes durante un procedimiento, por ejemplo. Esa presunción, nuevamente, contamos con que es la buena fe de las partes las que va a hacer cumplir ese tipo de recomendaciones u órdenes, como las han llamado algunos tribunales, y confiamos en la buena fe de las partes. Entonces, ahora vamos a hablar de la garantía por costos, que… perdón, venga. También una slide antes. Pues en la en el case law de los tribunales arbitrales también hay un par de criterios adicionales de necesidad y urgencia, como la jurisdicción prima facie o la proporcionalidad. Digamos, ¿cómo juegan estos criterios en la nueva propuesta que presenta el CIADE? Bueno, creo que en el texto de la nueva propuesta se sigue diciendo que los tribunales tienen que tener consideración a todos los aspectos pertinentes del caso. Entonces, ese tipo de consideración sería algo que el tribunal tiene que tener en cuenta. La proporcionalidad, por ejemplo, es algo que en cada caso tendrás que ver si la medida realmente es necesaria. Pero sí, ¿no? Creo que… No se establecen requisitos, sino guidelines, guías, consideraciones necesarias para que un tribunal tome las decisiones adecuadas y proporcionales. Sí, o sea, no se pretende establecer un nuevo estándar, es un poco reflejar el que ya existe, no estamos intentando cambiar. Bueno, o sea, usamos medida provisional indistintamente con medida cautelar, o sea, la idea es que sea lo mismo, teniendo en cuenta que no se puede ejecutar, es diferente, o sea, sí se puede decir no toquen eso, no hagan lo otro, o sea, el tipo de medida podría ser la misma, teniendo en cuenta que no va a haber una ejecución, o sea, no puedes evitar la ejecución de una bala primera demanda, puedes decirle, por favor, no lo ejecute, pero… le recomiendo que no lo ejecute, pero no el tipo de medida es un poco similar. Voy a enseñar esto ya que estamos. O sea, estas son las enmiendas y este es el artículo relativo a las medidas provisionales. Muy. Sí. Entonces… estos son los tipos de medidas que se pueden, que incluyen medidas para impedir acciones que probablemente ocasionen daños actuales o inminentes a la otra parte, un menoscabo al proceso arbitral, mantener o restablecer el status quo hasta que se acabe la diferencia y, sobre todo, preservar los medios de prueba que puedan ser relevantes. O sea, que en el fondo son… Y note que el artículo dice lo cual incluye medidas para, o sea, incluye, pero no es una lista exhaustiva. Puede haber un caso en el que se requiera otro tipo de medidas y eso dependerá del caso, pero normalmente estos son los tipos de acciones que normalmente vemos. Perfecto. Pues hasta la fecha, uno de los tipos de medidas provisionales que se habían solicitado principalmente por parte de los estados era la garantía por costos. La garantía por costos es una medida provisional que pretende salvaguardar el derecho de la parte que gane a que, si tiene una condena en costas a su favor, pueda efectivamente recibir esos fondos. O sea, por ejemplo, en un caso en el que Colombia se defiende, gana el procedimiento
condenan en costas al demandante y luego el demandante no tiene solvencia para pagar esa condena en costas, pues la garantía por costas intenta proteger ese derecho futuro del demandado. Entonces, hasta la fecha había habido bastante discusión sobre si los tribunales CIADI podían otorgar este tipo de medida provisional. La mayoría de las decisiones han decidido que sí que pueden y para evitar ese debate y también después de escuchar muchos comentarios de los Estados miembros, lo que se ha decidido es crear un artículo dentro del nuevo reglamento, proponer un artículo dentro del reglamento que sea específicamente sobre este tipo de medida provisional. Es un procedimiento, o sea, la solicitud de esta medida es similar, el procedimiento que se sigue para solicitarla, los criterios también similares y lo que es muy relevante y es una diferencia importante es que la resolución del tribunal respecto de la garantía por costos es una orden y no es una recomendación. Entonces, la idea es que si se recomienda que se otorgue una garantía por costos, pero realmente no hay ninguna consecuencia atada a no entregar la garantía por costos, tiene poco diente, ¿no?, la medida. Entonces, lo que se ha decidido es separarlo, decir que es una orden y puede dar lugar a la terminación del procedimiento si no se cumple la garantía por costos. Tienen 30 días, si se otorga la garantía por costos, la parte que tiene que entregar la garantía tiene 30 días para entregarla y si no lo hace, el tribunal puede terminar el procedimiento, que es una medida bastante drástica, pero creemos que refleja algo que los Estados miembros están muy preocupados y esperamos que esto responda a algunas de las preocupaciones que hay respecto del procedimiento. Los criterios en la enmienda, en la propuesta, de nuevo dicen que el tribunal puede considerar todos los criterios que considere oportunos y se destaca entre ellos la capacidad de la otra parte para cumplir con una decisión adversa en materia de costos. Es una cosa que se destaca, de nuevo son guías, no son requisitos ni es una lista taxativa, pero simplemente es algo que el tribunal debería tener en cuenta. ¿Y preguntas sobre este tema? ¿Nada? Vale, pues entonces creo que ya pasamos a otro tema interesante. ¿No? Vale. Sí. Nosotros hicimos una traducción del término transparencia que alguien del público nos indicó que tal vez se entiende mejor en español como publicidad, pero aquí hay varios temas mezclados en esta etapa de la presentación, así que van a disculpar digamos, la fusión de temas que vamos a ver en esta etapa, pero casi todas se van a referir a los temas de publicidad versus confidencialidad. Sin embargo, vamos a empezar con este tema de financiamiento de terceros bajo el título de transparencia. ¿Y por qué lo pusimos en este capítulo y no en otros? Es un poco porque primero hay que decir que actualmente las reglas de arbitraje del CIADI no comprenden ninguna norma referida al financiamiento por terceros. En los últimos años ha habido ¿se cayó el lago? Ha habido una tendencia, una preocupación, sobre todo de los estados que participan en estos procedimientos, sobre la forma en que se financian las partes que traen estos conflictos a arbitraje internacional. Y la razón de esa preocupación es porque la legitimidad para traer un caso al CIADI es muy particular, está muy restringida y hay requisitos jurisdiccionales muy restrictivos y muy específicos.
el fenómeno del financiamiento por terceros ha generado esta preocupación de quiénes son realmente, cuáles son los intereses que están realmente detrás de los demandantes que traen estos casos. Por ahora, nuevamente, ha habido preocupaciones de partes que se han expresado en casos y tribunales que han tenido que decidir al respecto, pero actualmente no hay una regulación al respecto. Eso es algo, han habido grupos de trabajo, hay un reporte recientemente publicado sobre qué es el financiamiento de terceros, cómo se puede entender, cómo se trata, cuáles son las prácticas, y como con cualquier tema financiero hay multitud de teorías, hay un sector de los usuarios que apoyan este tipo de prácticas, hay otros que están completamente opuestos a esto. Lo cierto es que es una realidad, que hay diferentes tipos de financiamiento, que las empresas mismas, o sea, un demandante legítimamente puede pedir un préstamo a un banco y eso podría ser considerado como financiamiento de terceros, o por sus accionistas pedir un aumento de capital, en fin. El tema da para, han habido seminarios de semanas y discusiones interminables y es algo que está en el tapete. Por la dificultad, digamos, de condensar todas estas diferentes posiciones, nuestra posición finalmente al proponer las enmiendas fue limitarnos a que el financiamiento por terceros en los casos CIADI se revelara. ¿Y en qué momento pensamos que era, o para qué efectos pensamos que era necesario la revelación? Para efectos de las enmiendas, la propuesta, al menos en este momento, es sencillamente para evitar conflictos para los árbitros, entre los árbitros y las partes. No estamos entrando en la enmienda a discutir si está bien o mal el financiamiento de terceros, no estamos tratando de hacer una definición exhaustiva de qué es el financiamiento por terceros, eso se lo dejamos a otros. Y por eso hemos recibido, diría, observaciones críticas de por qué tal vez la introducción de este tema es tal vez un poco tímida, pero por el momento nuestra preocupación principal es el tema de conflicto de intereses y el hecho de que se sepa si en un arbitraje existe la figura del financiamiento por terceros o no. El tratamiento, si es bueno o malo para el caso específico, se lo dejamos a las partes y a los tribunales. Eso, digamos, sería… sí, o sea, simplemente por añadir, o sea, una de las preocupaciones principales que surgen del financiamiento por terceros, por un lado, por el lado de los estados, es que se promueven unas demandas frívolas, o sea, alguien que no tiene acceso, que no tendría dinero para pagar un procedimiento, de repente tiene fondos porque un fondo de inversión decide que si consigue millones al final del caso, pues le va a salir muy bien la inversión. Por otro lado está la preocupación de si una empresa realmente le han expropiado todos sus bienes y no tiene dinero para pagarse el procedimiento, pero ha sido a causa de las medidas que ha podido tomar el Estado, pues no permitir el financiamiento por terceros podría ser un tema de denegación de acceso a la justicia. Así que esas son un poco las dos posiciones encontradas y entonces nosotros como institución, sin entrar al debate de ese debate, queríamos por lo menos reconocer que si hay una nueva tercera parte en el procedimiento puede dar lugar a un conflicto con el tribunal, por lo tanto hay que saberlo. Y luego, por otro lado, si a los estados o al demandado le preocupa que haya un problema de liquidez y que no se vaya a poder pagar la garantía por costos, o sea, una condena en costas en un futuro, pues está también la posibilidad, hemos propuesto la garantía por costos. Si hay una declaración de que hay financiamiento por tercero, una parte siempre podrá pedir que se comunique el acuerdo, el acuerdo que hay entre la parte y el financiador, y si ese financiador no se ha comprometido a pagar una condena en costas, pues el demandado podrá solicitar una garantía por costos. O sea, que la idea era dar las herramientas para que las partes del procedimiento se puedan tratar el tema de la forma que sea necesaria en ese caso, porque en muchos casos tener un tercero financiador puede ser simplemente un tema de
cómo quieres manejar la liquidez de tu empresa y no tiene que haber ningún problema de cara a pagar unas costas. O sea que la idea era eso, dar ahí, proponer las herramientas para que luego en cada caso se hagan uso de ellas según sea necesario. La definición que se planteó, que se propone, es muy amplia y básicamente contiene 4 o 5 elementos básicos. Se define como un tercero que provee fondos u otro soporte material para proseguir o defender un procedimiento arbitral, sea para apoyar a la parte demandada o demandante. Alguien, este tercero evidentemente no debe ser parte de la disputa. El apoyo económico puede ser a través de donación o por una remuneración. La obligación de revelar quién es el tercero financiador es al momento de registro o lo antes posible luego del mismo. La obligación de revelar si hay un tercero financiando el procedimiento se mantiene a lo largo del procedimiento, es decir, si al inicio una parte no tiene este financiamiento, obviamente no tiene que revelarlo, pero si eventualmente antes del laudo requiere ese financiamiento, en ese momento surge la obligación. Se requiere tanto a la demandante como a la demandada. Los estados en general hemos recibido comentarios que sería altamente inusual que recibieran algún tipo de financiamiento, pero esto no lo descartamos. La revelación temprana, además, el hecho de pedirlo desde el momento del registro de un caso, nos permite al centro, a las partes y a los otros árbitros que no haya conflicto de intereses entre el tercero financiador y los otros participantes del procedimiento. Y eso se refleja en la declaración de los árbitros de la que hablábamos anteriormente, que ha sido actualizada. Nosotros no vamos a pedir una copia del acuerdo de financiamiento, eso será para el tribunal y las partes pedirlo si es necesario para efectos si hay algún cuestionamiento sobre la legitimidad de quien trae el caso. Y creo que ya con eso lo cubrimos. Sí. Y tenemos un video que Jara y yo hicimos no lo digas. En inglés, con acento terrible, en nuestra página de internet donde explicamos esto que les acabamos. Ya. No lo busquéis. Hicimos varias tomas de la primera, lo primero que salió. Pero bueno, básicamente ese es el mensaje general. Qué sorpresa, ¿alguna pregunta al respecto? Sí. ¿Aparece aquí y está incluido en esto? A día de hoy, sí. Claramente le doy dinero a quien me traiga una definición que no sea un problema. Ahora mismo sí, la definición que tenemos es probablemente demasiado amplia, sobre todo si decimos que el problema, o sea, que la idea es evitar conflictos. Evidentemente, cómo se pague al abogado no es relevante a la hora de evitar conflictos. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y ver cómo tratarlo. O sea que ahora uno de los temas que sabemos que vamos a tener que cambiar de cara a la siguiente ronda de propuestas que hagamos o cuando tengamos que revisar todo a raíz de los comentarios va a ser la definición del financiamiento por terceros. Si entiendo, la revelación del tercero, digamos la intención ulterior es que esta persona, este tercero, por lo menos participe en los costos de arbitramiento, si es necesario al final reembolsar algún tipo de costo de arbitramiento. No realmente, porque la jurisdicción del Tribunal CIADI no se va a poder extender al tercero financiador. O sea, el tercero financiador no va a poder ser parte porque no hay consentimiento. Pero la idea es que el hecho de que haya un tercero, porque vamos exagerando, ¿vale? Esto no va a pasar, pero hay casos, hay árbitros que, por ejemplo, están en el comité ejecutivo de un financiador. Y entonces, evidentemente, ese árbitro tendría un gran conflicto de interés si el financiador del que él es miembro de la Junta está financiando ese caso. O incluso vemos, hay situaciones en las que este financiador, antes de aceptar un caso, hace una due diligence importante del caso y puede pedir opinión a un
prestigioso abogado, de, oye, si te llegase este caso, ¿qué harías? Entonces, esa persona que ya ha visto ese caso, ya se ha pronunciado, evidentemente tiene un conflicto. Entonces, para evitar ese conflicto, lo que pedimos es que se comunique. Y consecuencias que va a tener la comunicación, pues que si la parte demandada cree que el demandante no tiene fondos, va a pedir que se entregue, va a pedir la garantía por costos y, o sea, va a haber más conflictos procesales a raíz de la declaración, pero creemos que es importante que la información esté disponible y luego, o sea, yo ahora mismo en la práctica puedo decir que tengo 3 o 4 casos donde las partes han voluntariamente comunicado que tienen un financiador. No ha pasado nada, no ha habido ni medidas cautelares, ni una solicitud de medidas provisionales, ni ha pasado nada, simplemente se comunicó, todo el mundo sabe que existe, nadie ha hecho nada. Entonces, realmente es algo que está pasando ya y no siempre da lugar a un problema. Sí, gracias. Solo preguntar qué previsión existe para el caso en que no se revele la existencia de ese financiador y luego se descubra. ¿Qué incidencia tiene frente a la constitución del tribunal, a las oportunidades de revelación, en fin? Pues yo diría que si efectivamente se descubre que o se conoce luego que hay un conflicto, o sea, habría un riesgo muy grande de que uno de los miembros del tribunal tiene un conflicto y podría haber un problema de constitución del tribunal, o sea que puede tener consecuencias muy graves. A día de hoy, la falta de comunicación, o no, en las enmiendas tal y como están presentadas, no hay ningún tipo de castigo previsto. O sea, es más el riesgo que corre una parte. Y que al final, si, por ejemplo, se descubre más adelante que había un financiamiento por terceros, no se había comunicado, queda mal, o sea, el tribunal le va a parecer mal y son cosas que si está ahí y hay una orden, pues es muy gratuito quedar mal con el tribunal por eso, pero bueno, sí. Y como está planteada la reforma en este momento, las consecuencias son a nivel de conflicto de intereses, o sea, cuál es la consecuencia a nivel de conflicto de intereses, pero no se hace inferencias para otro tipo, para otras consideraciones del tribunal, a como está en este momento planteada la propuesta. Eso será para el tribunal decidir si en un caso particular el hecho de que exista o no financiamiento por terceros tiene alguna relevancia. Puede haber casos en los que sí y otros en los que no sea totalmente irrelevante. Ahora creo que sí vamos a hablar de lo que propiamente deberíamos de haber considerado como transparencia o publicidad versus confidencialidad de los procedimientos CIADI. Las reglas CIADI son aplicables en casos, ya esto lo hemos dicho una infinidad de veces, que son, el consentimiento puede estar plasmado en contratos y leyes de inversión extranjera y no solo en el contexto de tratados internacionales, a pesar de que son la mayoría de los casos. Para todos los casos CIADI deben considerarse las reglas específicas del tratado que se haya firmado entre los estados contratantes, y en la nueva generación de estos tratados multilaterales y bilaterales de inversión hay muchas reglas que se refieren a la publicidad de estos procedimientos. Nosotros hemos sido pioneros en cuanto a la publicidad de los procedimientos. Si ustedes van a nuestra página de internet pueden ver, tienen acceso a audiencias, tienen acceso a escritos, tienen acceso a una infinidad de documentos propios de los procedimientos que me atrevería a decir es inusual en este tipo de casos. Así que incluso antes de que los estados incorporaran este tipo de disposiciones en sus tratados modernos, ya nosotros estábamos a la vanguardia, digamos, en ese sentido. Ahora hay otros mecanismos internacionales que están reflejados en esta diapositiva que los reflejan, y en las enmiendas estamos nuevamente tratando de plasmar estas prácticas que hemos incorporado a lo largo de los años en nuestros procedimientos. La transparencia o la publicidad, como la entendemos nosotros, tiene, digamos, 3 niveles a nivel de las reglas de arbitraje.
Uno es a nivel del CIADI como centro, como institución, otro es la transparencia o la publicidad o confidencialidad que establezcan las partes del procedimiento, y la otra es respecto al tribunal. Entonces voy a empezar sobre cómo entendemos nosotros la transparencia, cómo se ha establecido la transparencia o la publicidad de conformidad con el convenio y las reglas de arbitraje, y cuáles son nuestras obligaciones establecidas en estos instrumentos, y que nuevamente están plasmadas en una serie de documentos que constantemente publicamos y hacemos de conocimiento público. La primera obligación que se establece en el convenio es publicar las listas de los Estados miembros, de las designaciones de las listas de árbitros, el panel de árbitros que habíamos mencionado anteriormente, las medidas y notificaciones que hacen los Estados respecto a las limitaciones del consentimiento, la temporalidad de la disputa, alguna restricción sobre la limitación geográfica que tienen para la aplicación de las reglas CIADI, las autoridades para la ejecución de laudos, todas estas medidas que han tomado los estados como reservas o restricciones a la jurisdicción del CIADI sobre disputas para los 154 estados miembros, las pueden encontrar ustedes en una serie de documentos que son de fácil acceso. Es un documento de unas 15, 20 páginas. Donde están todas estas medidas. También tenemos publicación respecto a cada uno de los casos. Estamos aquí en la pantalla, podemos ver la información usual que ustedes pueden ver por cada uno de los casos registrados. Tenemos el tema de la disputa o el sector al que se refiere la disputa, el sector económico, el instrumento invocado, sea un tratado, un contrato, una ley, las reglas procesales aplicables, pueden ser CIADI, un citral, y luego tenemos una serie de pasos, tenemos también la nacionalidad de las partes, tanto de la demandante como la demandada. Para la nacionalidad de las demandantes, esto ha sido un poco… cuando lo empezamos a incorporar en la información de nuestro sitio fue complicado a veces, porque había a veces disputas sobre cuál era la nacionalidad justamente de los demandantes, pero siempre lo hacemos en consulta con las partes. A mí en un caso me lo presentaron como prueba, el hecho de que estaba en la página web. Que realmente la nacionalidad de la demandante. La fecha de registro y también las partes que representan, los abogados que representan a las partes en estos procedimientos. Ponemos el nombre acá en Colombia, ¿cómo se dice? Firma de abogados, firma. No ponemos los nombres de los abogados, pero para nosotros es importante que todo el mundo sepa quién está participando en estos procesos por el tema de conflictos de interés. Y ponemos en esta página el último desarrollo, el último acto procesal de cada uno de los casos. En las otras cejillas, materiales y en procedural details, en materiales tenemos todos los documentos que las partes han acordado publicar en nuestra página de internet. Pueden ser resoluciones procesales, el laudo, las decisiones, incluso los memoriales de las partes, en algunos casos por obligaciones de los tratados o por acuerdo de las partes se publican. Y en procedural details, en los detalles procesales, cada uno de los pasos más importantes del procedimiento, de manera que ustedes sepan si el caso está en jurisdicción o ya está suspendido o en qué etapa procesal se encuentra. También publicamos un informe anual con todo el registro de los casos. ¿Qué más? Yo creo que ya. Ahora, a nivel del tribunal, tal vez la transparencia, el título de esta filmina no es el más adecuado. El tribunal delibera en privado y sus deliberaciones tienen carácter confidencial. No hay ninguna actuación pública, digamos, o una obligación de ninguna naturaleza de publicar nada más que lo que las partes establezcan.
Quienes asisten a la deliberación son los árbitros únicamente y a cualquier persona designada por las partes, son asistentes, secretarios del tribunal, pero son totalmente confidenciales. Sí. Actualmente, el artículo 48.5 del convenio establece que el centro no puede publicar el laudo si no es con el consentimiento de las partes. En las enmiendas estamos, vamos a ver, la práctica actual es que en la primera sesión, cuando se reúne el tribunal con las partes, le solicitamos de antemano a las partes su consentimiento para publicar no solamente el laudo, sino cualquier resolución del tribunal durante el caso. Usualmente las partes a veces se reservan ese derecho de consentir hasta el final del caso porque quieren saber si el laudo va a ser favorable o no. Pero esperamos a que las partes afirmativamente nos digan si consienten o no. Con la reforma estamos presumiendo un consentimiento a menos que las partes digan lo contrario en un periodo de 60 días. Esto porque creo que, muchos de los laudos son de todas maneras publicados no solamente por el CIADE, sino en otros medios. Muchos de esos casos de alguna u otra manera se permean porque son casos de interés público y como administradores de los procedimientos nos parece que es importante que toda la información de un caso esté reflejada en un solo lugar y no que hayan información regada por todas partes y de todas maneras se conserva la posibilidad de las partes de decir no queremos que el CIADI lo publique. Si las partes no nos permiten publicar los laudos, nosotros tenemos la obligación bajo el convenio de publicar extractos, es decir, que ustedes pueden tener conocimiento al menos del razonamiento jurídico básico que utiliza un tribunal CIADI para decidir todos los casos que han venido a nosotros. Para el mecanismo complementario no resulta aplicable la limitación, pero básicamente seguimos la misma práctica, publicamos y pedimos el consentimiento y ahora estamos presumiendo el consentimiento a menos que haya una objeción de las partes. Sí, un poco lo mismo. Es decir, hasta la fecha lo que se hacía es que se publicaba el laudo y también se pedía el consentimiento de las partes para publicar las decisiones. Si las partes decían que no a las decisiones, lo dejábamos ahí. Los laudos también se decían que no, publicábamos los extractos. Ahora tenemos un plazo un poco más exigente para publicar los extractos y luego lo que se introduce es esta idea de que las resoluciones y decisiones que no sean el laudo se publican dentro de los 60 días siguientes, que ahora mismo no había nada al respecto. O sea, el reglamento va a decir que se publica y si las partes no dicen nada al contrario, se van a publicar. Lo que se permite también es que las partes acuerden supresiones de texto, no sé lo que pone ahí. Expurgaciones, gracias. ¿De verdad se dice expurgación? Vale. Pero suena un poco diabólico. O sea, bueno, vale. Es mejor acordar la publicación tal cual. No, me lo creo. En el reglamento. Sí, ahora estamos utilizando supresión del texto. Entonces tenemos que usar expurgaciones. Y luego ponemos un footnote gracias a… sí. Pues, bueno, entonces esto es una manera más que estamos intentando publicar cuanto más posible para que todo el mundo sepa lo que está realmente pasando, porque hay un tema grande alrededor del sistema de resolución de conflictos entre inversores y estados, es que hay mucha gente que opina probablemente con mucha razón, que no se sabe lo que está pasando, ¿no? Y al final se están destinando recursos públicos a estos casos y no hay
no se sabe qué está pasando. Entonces creemos que realmente es importante y que cuanta más información haya al respecto, menos desconfianza va a haber. Y como institución creemos que siempre hemos sido bastante líderes en este aspecto y con estas enmiendas intentamos ir un paso más allá dentro de lo que nos permite el convenio. Ahora vamos a hablar sobre el acceso a las audiencias. Actualmente las audiencias, en general, tal vez voy a empezar con la práctica, en general las audiencias no son abiertas al público porque las partes normalmente no tienen interés de tener o gente en la sala de audiencias. Sin embargo, el convenio no impide la posibilidad de que haya público presente o que tengan acceso a terceros a la audiencia si así lo aceptan las partes. Nuevamente, hemos visto una generación de tratados internacionales, multilaterales, que han incluido la posibilidad de que exista audiencias públicas por la naturaleza de estos procedimientos y por el interés público que generan. Tenemos amplia experiencia en el CIADI respecto de audiencias públicas. Yo personalmente tuve una de las primeras audiencias públicas. Inicialmente teníamos mesas atrás para el público que accediera directamente a la sala, después fuimos evolucionando tecnológicamente y teníamos una sala al lado de la sala de audiencias de manera que no interviniera la entrada y salida del público y transmitíamos la audiencia en una sala poco alejada de la sala de audiencias. Hoy en día lo que utilizamos es medios tecnológicos de manera que lo puedan ver todas las personas que estén interesadas desde su casa. Tenemos publicadas una gran cantidad de audiencias en nuestra página de internet, la de Renco, por ejemplo, que del caso que se habló ayer está la audiencia, que es una audiencia que les recomiendo ver porque es muy interesante desde el punto de vista de la discusión jurídica. Es decir, que nuevamente con las enmiendas estamos procurando reflejar lo que ha sido ya una práctica y la inclusión de disposiciones de esta naturaleza en los tratados, en los nuevos tratados multilaterales de inversión. La regla nueva que estamos incorporando es la publicación de estas grabaciones y de las transcripciones a menos que cualquiera de las partes se oponga. Es decir, es un paso más allá. Ahora lo que hacemos es, si las partes nos lo piden o hay un acuerdo expreso de las partes, lo hacemos, pero tienen que haber una actitud activa por parte de las partes. Ahora la regla es la presunción de que todo ese tipo de instrumentos, grabaciones y transcripciones se van a publicar a menos que las partes nos digan, un momento, no, yo no quiero la transcripción de la audiencia o de mi sesión publicada en nuestro sitio. Las partes normalmente son muy expresivas y no van a dejar pasar esto por alto. Y en estos tratados normalmente lo que existe es ya la obligación establecida a nivel de tratado de que las audiencias son públicas y que la parte demandada, o sea, el Estado tiene la obligación de tener un sitio de internet, en algunos casos, donde publica estas grabaciones. Estamos nada más reflejando lo que estos tratados ya establecen como una obligación de los Estados. Vamos a hablar un poco del concepto de parte no contendiente en los arbitrajes de inversión en los arbitrajes Estado inversionista. Y aquí voy a hacer una aclaración. Hay dos tipos de parte no contendiente, la parte no contendiente en minúscula, digamos, y la parte no contendiente en mayúscula, y ahorita voy a hacer la distinción. Actualmente las reglas de arbitraje del CIADI incluyen la posibilidad de que existan terceros no contendientes en la disputa que pidan la participación en el proceso por un interés específico en la disputa y para aclarar algún asunto que le pueda servir al tribunal para resolver el asunto que están resolviendo. El acceso que tiene esta tercera parte no contendiente está limitado a una participación escrita, no en la audiencia,
y tiene que existir una previa solicitud al tribunal con participación de las partes, donde se le pide a las partes si están de acuerdo o no en que la participación de este tercero va a traer un elemento nuevo adicional que el tribunal pueda tomar en consideración para una mejor resolución de la disputa. Entre esos, los ejemplos prácticos que normalmente vemos son las asociaciones ambientales, protección de, por ejemplo, hay un caso en el que haya alguna afectación de poblaciones indígenas, por ejemplo, hemos visto asociaciones que se presentan como partes no contendientes. Y en las enmiendas lo que estamos tratando es de también reflejar los criterios que han utilizado los tribunales hasta ahora para aceptar o no la participación de estas terceras partes no contendientes. En ese sentido, conservamos el texto existente actualmente en las reglas, tiene que tratarse de la participación de una parte no contendiente que quiera hacer una aclaración dentro del ámbito de la diferencia que se está dirimiendo, en cuestiones de hecho y de derecho que aporte una perspectiva distinta, tiene que informar la afiliación, esta tercera parte no contendiente tiene que expresar o establecer la afiliación y para evitar nuevamente conflictos de interés y revelar si hay algún tipo de interés o si esta parte le está dando asistencia a algunas de las partes del procedimiento. La idea es que se trate de una parte independiente de las partes de la disputa y no que haya un interés directo en el resultado de la disputa, un interés económico, financiero directo en el resultado de la disputa. A ver, ¿qué más? Las partes obviamente están facultadas a opinar respecto a si es necesaria o no la participación y existe la posibilidad del tribunal de condicionar el escrito de la parte no contendiente a que presente una garantía sobre costos, así como se hace con las partes mismas. El tribunal puede decidir si la parte no contendiente tiene o no acceso a los documentos relativos al procedimiento, si son relevantes para el tema sobre el cual va a opinar. Y las partes obviamente de la disputa tienen derecho a formular observaciones sobre cualquier observación de la parte no contendiente. En algunos casos los tribunales le dan autorización a estas partes no contendientes a asistir a las audiencias, lo cual no implica que tengan capacidad o la posibilidad de hablar o de presentar su posición oralmente, pero en algunos casos los hemos tenido presentes en las salas de audiencia también. Si quieres, sigue. Estas son la nueva disposición referente a la… Ay, ¿alguien tenía una pregunta? Sí. Perdón. He escuchado que en algunos casos la parte no contendiente es el estado del inversionista. Por ejemplo, sé que Estados Unidos hace eso. Si hay un inversionista que demanda a Colombia y en su demanda o en su solicitud de arbitraje o en sus memoriales, digamos respecto a algún estándar de protección específico, desarrolla algún razonamiento que contradiga la política de protección a la inversión extranjera de Estados Unidos, ellos intervienen, digamos, declarando que la posición de Estados Unidos usualmente es esta. ¿Me explico? Sí, bueno, hay dos posibilidades ahí y, a ver, un escenario es pero estás diciendo que el inversionista es nacional de Estados Unidos y Estados Unidos participa como, ok, sí, yo estuve en ese caso. El caso, no sé si es el que estás hablando, era un caso de inversionistas americanos contra México en una disputa sobre el acceso de aguas, era un caso muy particular, pero básicamente Estados Unidos fue invitado a la audiencia como parte no contendiente porque era un caso NAFTA y las partes no contendientes en mayúscula, que era lo que dije al inicio, en mayúscula es porque fueron parte del tratado multilateral y por ende tienen la posibilidad de hacer
participar en cuanto a la interpretación del tratado, porque participaron en la negociación de los términos del tratado y por ende pueden aclarar cualquier término que haya sido acordado por las partes en el momento de la negociación del tratado. Entonces, en ese caso, Estados Unidos lo que hizo fue aclarar el significado de algunas de las disposiciones del NAFTA y que no eran necesariamente favorables para el inversionista. Fue un caso particular, al menos si es el que estoy pensando, pero efectivamente las partes no contendientes bajo un tratado son aquellas que firmaron el tratado, pero no necesariamente son parte de la disputa. En este caso, Estados Unidos como Estado no era parte de la disputa, sino era un inversionista de Estados Unidos contra México, pero Estados Unidos tenía algo que decir sobre el estándar de trato justo y equitativo, si no me equivoco, que había plasmado en el tratado y que era lo que buscaba proteger con eso, o sea, cómo buscaba Estados Unidos proteger a sus inversionistas en los términos del tratado. De acuerdo con estas, digamos, con las enmiendas propuestas, ¿el inversionista en ese caso, en un caso así, podría oponerse a esa intervención? No, porque el derecho de la parte no contendiente del tratado está establecido en el tratado mismo. O sea, la NAFTA establece que las partes del tratado pueden participar como partes no contendientes en todos los casos NAFTA. Y nosotros ahora en las enmiendas estamos proponiendo que se pueda hacer lo mismo en cualquier procedimiento CIADI. Y entonces las partes del tratado tendrían la posibilidad de presentar un escrito sobre lo que sea simplemente una cuestión de interpretación o aplicación del tratado del que son parte. Entonces no tendrían acceso a documentos del caso porque realmente su posición no va a ser respecto del caso, no importa, es simplemente la interpretación y aplicación del tratado. Y si, por ejemplo, Estados Unidos quisiera, en ese caso que estabas mencionando, hablar sobre algo que realmente tuviera que ver con los hechos del caso, tendría que solicitar la intervención mediante el procedimiento del que ha hablado Natalie antes. Pero si es simplemente un tema de interpretación o aplicación de un tratado, esta es una novedad bastante significativa de las enmiendas y que, por ejemplo, ayer se habló mucho de las notas interpretativas. De alguna forma es una manera de hacer una nota interpretativa un poco ya cuando la disputa está en marcha. Realmente es un tema que en las conferencias en las que he estado yo desde que empezamos a presentarlo han surgido bastantes comentarios interesantes porque por un lado tienes el tema de cuando ya está ahí el conflicto vamos a reclamar el tratado y vamos a decir que esto es lo que entendíamos y luego por otro lado si miras a los métodos de interpretación del Convenio de Viena, realmente la intención de las partes no es lo primero que tienes que mirar y entonces las notas estas, no sé si de repente se les da más importancia, hay un riesgo de que se le dé más importancia del que realmente tendrían en la jerarquía de método de interpretación, pero bueno, es un tema interesante. Y luego, aquí vamos a asustar a todos, pero no, voy a confesar que no sé hasta qué punto lo habíamos pensado, ¿no? Pero claro, todo el procedimiento CIADI es un procedimiento en el que se aplica el convenio de CIADI, del que son miembros 154 estados, que evidentemente podrían presentar los 153 que no son parte, algún tema de interpretación del artículo 25, por ejemplo, y será muy divertido ser secretaria de ese tribunal o árbitro. Pero yo estoy dando ideas para boicotear todo. ¿No lo viste? No, pero ahí está. Son cosas que estamos pensando y por eso ahora recibimos comentarios hasta el 28 de diciembre. Todos los que tengáis serán bienvenidos y veremos. Incluida la definición de tercero financiador. Sí, esa es la que más nos interesa. Sí. Gracias. Sí, creo que ya lo explicó Jara, básicamente lo que incorporamos es la posibilidad de una parte no contendiente del tratado de participar interpretando los términos del mismo. ¿Seguimos? Sí. ¿Más preguntas sobre esto? ¿Tendría que hacer una pausa en algún momento? Sí, pero yo creo que… ¿Hacemos lo siguiente? Sí, venga, vamos a pasar por lo siguiente rápido. Tengo otro sí, comentario o pregunta.
porque, bueno, las notas interpretativas se supone que son bilaterales de ambas partes del tratado que dan una interpretación acerca de la interpretación o aplicación del mismo, pero pues aquí se brinda la posibilidad de que una parte no contendiente del tratado haga una interpretación unilateral que podría pues llegar a ser, bueno, pues creería que el Estado debería cumplir como de buena fe el tratado, pero pues puede pasar que suceda que dé una interpretación unilateral a favor de sí mismo. ¿No existe como la obligación de que tengan que ser bilaterales? O… No existe la obligación, pero en la práctica, por ejemplo en NAFTA hay mucha coordinación, lo vemos en la práctica, mucha coordinación entre los Estados miembros. Bueno, hasta ahora había habido mucha conversación. Porque se podría… mucha cooperación. Se comunican mucho. En CAFTA, por ejemplo, en el Tratado de Centroamérica y Estados Unidos, también vemos coordinación de los estados centroamericanos. O sea, ellos básicamente se hablan y coordinan, y normalmente las interpretaciones que vemos van tal vez con algún tipo de detalle diferente, pero más o menos, digamos, están alineadas. Sí, porque como por otro lado uno podría llegar a pensar que esto podría dar o facultar a un Estado como a ejercer una especie de protección diplomática, entre comillas, de su interpretación que dé el tratado para favorecer a su inversionista, que podría ser complicado. Sí, nuevamente, yo creo que ha habido una participación hasta ahora, en nuestra experiencia, muy honesta de parte de los Estados miembros, inclusive este caso que mencionábamos anteriormente, un Estado que dio una interpretación que iba en contra de los intereses de un inversionista, no era uno, eran creo que 100 y tantos inversionistas. O sea, incluso en ese sentido fue un poco sorprendente ver un Estado yendo en contra de los intereses de sus propios inversionistas. Entonces sí, yo creo que ha habido mucha honestidad en cuanto a la línea de pensamiento y la posición oficial que han presentado los Estados. Obviamente que puede existir mala fe. Hasta ahora creo que nosotros podríamos decir, no solamente ha habido buena fe de los Estados, sino también el tribunal cuenta con el beneficio de los expertos de las partes en los temas de interpretación de los tratados, de los argumentos de las partes mismas, y su propio criterio como árbitros internacionales para valorar la validez o no de una posición. Entonces yo creo que hay muchos salvaguardias que hacen que el sistema funcione y no la palabra de un Estado pueda hacer que la balanza se vaya de un lado o del otro. Y la jurisprudencia, las decisiones de tribunales anteriores también. Sí. Vale, pues vamos a intentar llegar hasta el final del procedimiento y luego paramos para un café y ya después hablamos de otras cosas más modernas. En temas de prueba realmente no ha habido mucho, o sea, la prueba no hay mucho reglamento en las reglas actuales. El tribunal tiene la capacidad, la discreción de valorar la prueba como considere oportuno y tiene la posibilidad de pedirle a las partes que presenten documentos o prueba que consideren necesario. En las enmiendas se mantiene bastante el status quo, se intentan reflejar algunas prácticas que se han ido desarrollando durante todos estos años. La regla fundamental sigue siendo que el tribunal determina la admisibilidad y el valor probatorio de los medios de prueba. Se incluye, que antes hablábamos esta mañana sobre el procedimiento de exhibición de documentos, se incluye un artículo específico sobre este tema. No sé, habrá para todos en este sentido. Luego se aborda de forma general los testigos y peritos. Un tema interesante es que se incluye una disposición que aclara que los tribunales mismos pueden nombrar a sus peritos si consideran que es necesario y se prevé un procedimiento para ello. Es algo que los tribunales ya estaban haciendo
pero no estaba reflejado en las reglas, y entonces ahora mismo pues lo que se hace es simplemente ponerlo ahí. Y luego se habla también por separado de las visitas que se pueden hacer para examinar una zona o un sitio que sea relevante para un caso. Salvo que tengáis alguna pregunta sobre este apasionante tema, voy a seguir. Sí. Vale, como hablas de exhibición de documentos. Sí, una preguntita respecto al tema de los peritajes. Vale. Bien. ¿Los peritajes solamente son a solicitud de parte o el tribunal puede solicitar un peritaje de manera oficiosa? Pues debido a, vuelvo y pongo el tema de ejemplo de que efectivamente el tribunal no decretó la solicitud de exhibición de documentos en el momento previo del escrito de fondo, pero los documentos se hacen necesarios para que la parte demandante pruebe los perjuicios causados. Entonces el tribunal en esa situación, en ese caso hipotético, tendría que o podría decretar de oficio el dictamen pericial. El tribunal podría decretar de oficio que considera que algunos documentos son necesarios para saber si ha habido una concesión. Bueno, para lo que sea, el tribunal podría pedirle a la parte de oficio que presente unos documentos. Y luego lo que estamos viendo, por ejemplo, en un tema de falsificación de documentos. Entonces, cada parte presenta a su experto que dice, no, esta firma es totalmente verídica y es de esta persona, y la otra parte, no, esto ha sido falsificado, no tiene nada que ver. Entonces, llega un punto que el tribunal lo que estaba haciendo era nombrar a su propio perito. Y hasta la fecha no había una regla que hablase de esa posibilidad, y entonces en las enmiendas lo que hacemos es proponer incluir una norma que rige exactamente ese procedimiento, y entonces las partes junto con el tribunal tienen que acordar los términos de referencia de ese perito y eso es lo que pasa básicamente. Pero sí, el tribunal puede de oficio nombrar un perito. Sí, y eso está en la regla 34. Actualmente dice: el tribunal podrá, si lo estima necesario, en cualquier etapa del procedimiento, requerir las partes que presenten documentos, testigos y peritos. Entonces, parte del proceso, bueno, vamos a repetirlo otra vez, pero lo importante, lo que estamos intentando es, por un lado, darle más poderes al tribunal, o sea, más obligaciones, pero también más poderes para que el tribunal se haga responsable de la duración del caso, de los costos que se están incurriendo. Y entonces una de las herramientas que estamos viendo que se utilizan también en otros casos son esta idea de las conferencias de gestión del caso, ¿no? Y entonces que a lo largo del procedimiento el tribunal se siente con las partes y, por ejemplo, antes de la segunda ronda de escritos diga, vale, esto es lo que realmente está en disputa o esto es lo que no está claro todavía. Entonces hemos incluido una regla al respecto y que intenta eso, pues, que tener tribunales más proactivos y que ayuden a guiar la discusión de las partes. Es algo que se puede hacer sin que haya una regla al respecto, pero bueno, que damos ideas para que se utilice y esperemos que sea una herramienta útil. Tengo un vídeo con Fernando Mentilla Serrano al respecto, si alguien quiere verlo. Ya que estamos. No, luego ya, venga, vamos llegando ya al final. El procedimiento puede terminar de diferentes maneras. Una de ellas es la suspensión. La suspensión la suspensión no termina el procedimiento, evidentemente, solo lo suspende, y se puede suspender por acuerdo de las partes porque estén negociando, a solicitud de una de las partes y de forma justificada, o el tribunal puede ser el que de oficio suspenda el procedimiento si, por ejemplo, no se ha pagado la garantía por costos. Entonces, o no se están pagando los costes del procedimiento. Y con las enmiendas intentamos acatar un poco la suspensión para que no sea así tan libre y se fija una duración, las condiciones y ya se prevé como el calendario que será aplicable una vez se levante la suspensión. Sí, ¿no? Luego, ahora voy a hablar de la
discontinuación, que esto, aquí tenemos un tema, porque lo estamos llamando discontinuación o descontinuación. Si hay ideas del público, las vamos a agradecer. Pero bueno, el caso es que otro de los, como mencionó Natalie esta mañana, el 35% de los casos no terminan por laudo, sino hay una descontinuación del procedimiento que puede ser por un incumplimiento de una orden de garantía por costos, puede ser porque las partes se pongan de acuerdo y decidan que se termina el procedimiento. En ese caso, las partes incluso pueden redactar un acuerdo y pedir que el tribunal lo plasme en un laudo. Puede ser también a solicitud de una de las partes y la otra parte no se opone. Puede ser por inacción de las partes durante un periodo prolongado. O sea, por ejemplo, imagínense que se registra el caso y que las partes tienen que constituir el tribunal. Y durante un año o meses nadie hace nada, a pesar de que las partes tendrían que estar constituyendo un tribunal. Pues ahora se puede discontinuar ese procedimiento si las partes no hacen nada. Y luego el tema de gastos, pero bueno, esto, o sea, y lo que decíamos es el 35% de los casos a día de hoy termina por uno de estos motivos. Y la otra forma que puede terminar el procedimiento, evidentemente, es por un laudo. En el procedimiento CIADI hay un solo laudo y único laudo. Todas las decisiones anteriores al laudo son decisiones. No es como un procedimiento CNUDMI, por ejemplo, un arbitraje comercial en el que puede haber laudos parciales. En el procedimiento CIADI solo hay un laudo, y entonces no podemos decir laudo final, aunque tienta. Las enmiendas en cuanto al laudo, lo más un tema significativo es que en el procedimiento CIADI hasta la fecha, o a día de hoy, hay un requisito de cerrar el procedimiento. Entonces, una vez que se han presentado todos los escritos por las partes, que se ha celebrado la audiencia oral, o sea, la audiencia, y si hay necesidad de presentar escritos de conclusiones, el tribunal, en teoría, tiene una obligación de cerrar el procedimiento. Hasta que hemos llegado ya tenemos todo lo que necesitamos para decidir, y desde que se cierra el procedimiento hasta que se dicta el laudo hay 120 días. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Que no se cierra el procedimiento hasta que el laudo ya está firmado, cerrado de todo, y entonces ya, oye, cerramos el procedimiento y emitimos el laudo para que no haya un riesgo de no emitirlo dentro de los 120 días. Entonces, como esta idea de cierre no estaba funcionando como se había previsto, hemos decidido eliminar el requisito de cierre, y entonces lo que hemos hecho es proponemos unos plazos para que los tribunales dicten los diferentes tipos de decisiones. Si es una decisión sobre falta manifiesta de mérito jurídico, tienen 60 días. Para un tema de jurisdicción del tribunal, o sea, si se ha bifurcado el procedimiento y estamos solamente hablando de excepciones preliminares, son 180 días. Y para un laudo sobre todas las demás cuestiones, o un laudo que hable de jurisdicción, fondo, daños, en ese caso tienen 240 días desde el último escrito o la última presentación oral. Son objetivos de buenos esfuerzos, no hay una consecuencia. Lo único que están puestos, y si no se va a dictar el laudo o la decisión dentro de los periodos respectivos, el tribunal tiene una obligación de informar a las partes antes de que expire el plazo y explicarle cuándo creen que va a estar listo, y razonar o explicar por qué no está listo todavía. Entonces, a ver, no sé, veremos. Yo creo que ese es un paso, y a ver si con esto conseguimos que los procedimientos vayan un poco más rápido. No sé si aquí en la Cámara, en la Corte, tenéis alguna, por ejemplo, la CCI, que está rebajando los honorarios de los abogados, de los árbitros. No sé si aquí en Colombia tenéis algún problema similar, si tenéis alguna forma de evitarlo. También tenemos, o sea, cualquier idea será bienvenida. El laudo, como todos los laudos, tienen que contener un resumen de los argumentos de las partes, una historia procesal para que quede claro el procedimiento y que se haya llevado a cabo bien, y luego pues, la decisión del tribunal respecto de las cuestiones planteadas por las partes. Enmienda que se propone de nuevo es que el tribunal
razone sus decisiones sobre costas. Uno de los temas que también se critican o se hablan sobre este tipo de procedimiento es la incertidumbre que hay respecto de las costas y que no se sabe nunca si te van a condenar en costas, si no, qué va a pasar, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente, ¿no? Cualquier enmienda en este sentido también está, de nuevo, enmarcada dentro del convenio, que el convenio prevé que el tribunal tiene discrecionalidad para decidir los costos. Y entonces, lo único que hacemos es, manteniendo esa discreción del tribunal a la hora de decidir las costas, damos algo de guía sobre, en las reglas prevén ciertas circunstancias que los tribunales tienen que considerar y exigen que se razone la decisión. Entonces, esperamos que al exigir este razonamiento y enumerar ciertas razones, pues se vea un poco más de predicción o se pueda predecir un poco mejor cuáles van a ser las decisiones. Otra cosa que se prevé es que durante el procedimiento el tribunal vaya emitiendo decisiones sobre costas respecto de las respectivas incidencias. Entonces, es algo que evidentemente ya podían hacer, que creo que los tribunales normalmente no se sienten cómodos porque es durante el procedimiento y no quieren crear algún tipo de impresión de que favorece a una u otra parte, pero creemos que sí puede ser una forma de eliminar o por lo menos reducir el número de incidencias procesales que no siempre son necesarias y que se pueden estar incitando por una de las partes para dilatar o para molestar a la otra parte o cualquier cosa. Entonces, si hubiese una condena en costas, aunque no se pueda ejecutar, pero si ya las partes van viendo en plan, pues si vuelvo a hacer esto me van a caer otros 100.000, ¿qué? ¿No se pueden? Ejecutar hasta el final. Sí, que no se pueden ejecutar hasta el final, pero si ya vas sumando, pues lo mismo te cortas. Y con eso vamos al café, salvo que tengan preguntas. Sí. Yo quería hacer como, no sé, una sugerencia o comentario con respecto a costas, y es que si la demanda pasa al registro, pues con las nuevas criterios o información que se está pidiendo, pero dentro, si se logra probar con la regla 41.5 que de una excepción preliminar que la demanda es frívola, no se podría como poner que se condenen costas a quien hace esa demanda frívola. Es que el tema es que el convenio prevé que el tribunal deberá decidir, tiene la discreción para decidir las costas. Entonces, el reglamento no puede explicar cómo tiene, o sea, tendría mucho sentido, ¿no? El principio este cost follows the event, o sea, que si pierdes pagas o si ganas te llevas las costas, pero como el convenio prevé que el tribunal tiene discreción para decidirlo, pues no podemos implantar un criterio. Y sí, lo que hicimos fue incorporar circunstancias relevantes que puede tomar en consideración el tribunal para efectos de decidir sobre costas. O sea, se pusieron en blanco y negro esos criterios que el tribunal debería de plasmar también para justificar su decisión para uno u otro lado que actualmente no existe. ¿Algo más? Pues 10 minutos para café.